cabrón. Bueno, creo que se puede decir cabrón. No, sí, cabrón, digo, tiro 2 veces, no pasa nada. Una semana te lo he dicho, 2 semanas, me empiezo a enfadar, 3 semanas, me cago en la hostia, y la 4ª semana ya te he hecho. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores, donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos, chicos y chicas, a un nuevo episodio del podcast de Métricas al Desnudo. Hoy tenemos otra Mad Talk y hoy me acompaña alguien muy especial. Él es el CEO, ex CEO del ITO, de Instituto Tráfico Online, actual CEO de Crea tu Huella. Además, es también creador o co-creador de otro podcast. No me cambies la vida, creo que es el nombre, si no me equivoco. Javi García, ¿cómo estás, tío? Un placer tenerte por Métricas al Desnudo. Muy buenas, un placer también para mí. La verdad que han insistido muchísimo, muchísimo. A ambos nos han insistido mucho para que nos viéramos, para que nos conociéramos, para que se diera esta entrevista. Y bueno, para mí es un placer enorme. Y al final esta tertulia, esta charla, esta talk, la vamos a enfocar a un tema que, aprovechando que tienes mucha experiencia en el mundo del tema de CEOs y demás, hablar de algo que es fundamental para cualquier startup y cualquier emprendedor, que es la gestión de personas. Cómo gestionamos personas, cómo gestionamos equipos. Me han llegado, ya te digo, a oídos cosas muy buenas por tu parte. Entonces, estoy con muchas ganas de escuchar esos consejitos que también voy a aplicar yo. Y luego también entraremos un poquito en la toma de decisiones, que creo que también es muy importante, ¿no? Esa parálisis por análisis que muchas veces nos pasa. O bien no paramos de analizar, o bien no analizamos nada, ¿no? El gris, ¿dónde se encuentra? Tú mismo, Javi, por donde quieras empezar, ataca el jamón. Uf. Yo iré contestándole las preguntas que me hagan, ¿no? Bueno, tranquilo, no. Empezamos con gestión de personas, si quieres. ¿Cómo es esto de gestionar personas? ¿Cuál es tu clave? Porque, hostia... Bueno, la primera clave para mí la clave es la naturalidad, ¿no? Para mí es algo que he tenido durante mi vida pasada. He ido mejorando sin saber un poquito qué me iba a llevar aquí, ¿no? Yo, desde hace más de 20 años, fui entrenador de fútbol durante 21 años, de fútbol femenino. Creo que nada te enseña más a gestionar personas que gestionar un equipo de fútbol, y un equipo de fútbol amateur, semi-amateur, semi-profesional, en el que hay un montón de egos, de intereses, de problemas y de cosas, ¿no? Entonces, para mí la primera clave para gestionar personas es siempre pensar en la otra persona, ¿no? Creo que la famosa palabra empatía, que así como tal no se trabaja, pero yo siempre intento pensar en la otra persona, ¿no? Cuando, por ejemplo, vas a mandar una tarea, o cuando te enfadas o te frustras por algo que ha pasado, antes de sacar un poco ahí el látigo o sacar la ira o la reacción, es pensar un poco qué pasaría en la otra persona, ¿no? Si yo estuviera en la otra posición, ¿no? Es algo que primero lo hacía un poco más conscientemente y ahora quizá me sale más subconsciente. Entonces, creo que la primera es pensar en que la gente es gente, son personas y no son máquinas que siempre tienen que hacerlo todo bien, ¿no? Asumir que en un grupo de trabajo pues va a haber errores, va a haber problemas, va a haber situaciones en las que la gente, pues todos discutimos con nuestra mujer, con nuestra pareja, con un día malo. Entonces, para mí, eso es la número 1. Y la número 2, que va un poco al otro lado, es también siempre tomar decisiones y tomar acciones y siempre pensando en el largo plazo, ¿no? Muchas veces, ante una situación, ante una decisión, ante una comunicación con alguien, pues te saldría hacer algo drástico, pero piensa un poco cuál es el recorrido que esa persona puede tener en tu empresa en el largo plazo, ¿no? Entonces, siempre pensar mucho más en cómo poder motivar, cómo poder inspirar, que en cómo solucionar el problema de hoy, ¿no? El problema de hoy, la cosa que ha surgido hoy, ya está hecha. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que en el futuro pues mejore, ¿no? Entonces, eso es quizás pensar en la otra persona y pensar también mucho en el largo plazo. Casi por puro egoísmo, ¿no? Por puro rentabilidad de la empresa. Claro, tú has mencionado una cosa, yo estoy de acuerdo, pero intento como ponerme en la situación, ¿no? Y eso que decimos, la teoría va muy bien, pero en la práctica, ¿cómo consigues hacerlo? Porque si algo no funciona,
yo me estoy poniendo en la situación de, imagínate cualquier CEO, ¿no? Y en una startup. Es decir, ni tengo tiempo, tengo un montón de riesgo que estoy asumiendo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para ser permisivo? O sea, ¿cómo para empatizar? Porque claro, o sea, hay un fallo, lo primero que te nace es lo que tú has dicho. Joder, ¿cómo no habéis podido hacer esto? ¿Cómo no os habéis dado cuenta? Al final, tú buscas trabajar con gente cualificada y entiendo lo que tú dices. O sea, todo el mundo tenemos malos días, nos podemos equivocar, que las cosas salgan bien no es lo normal. Es muy difícil que las cosas salgan bien, que a veces pensamos que es lo normal. No, coño, no jodamos, ¿eh? No desvaloremos que las cosas salgan bien, es algo excepcional y es muy bueno, hay que valorarlo. Pero claro, ¿cómo lo haces para controlar en ese aspecto la ira o cómo te enfrías, ¿no? En ese aspecto. Y luego también el largo plazo, se habla a largo plazo, pero una startup, un emprendedor está empezando, se ha hipotecado o no tiene un tiempo muy pequeño. ¿Cómo lo haces para tener esa capacidad de visión cuando tienes tanto en tus hombros? ¿Sabes lo que te quiero decir? Primero, Jamín, uno entiende que el largo plazo es variable. Es decir, para mí el largo plazo, si soy un emprendedor que me la juego a la semana que viene o el mes que viene, primero, si te vas a jugar el mes que viene y solo tienes esa bala, algo en tu modelo de negocio, revísalo, ¿vale? Eso también es otra cosa que podemos hablar después. No puedes trabajar con ese nivel de presión porque va a ser muy difícil, ¿no? Segundo, igual el largo plazo para mí son 2 años, o en el mundo este de emprendimiento online y de las startups, el medio plazo son 2 meses, ¿no? Entonces, quizá todo viene primero de un proceso de selección y entender dónde estás seleccionando y a quién estás seleccionando. En el mundo online, en el mundo de las startups, vivimos en un mundo un poco también paralelo en ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de perfiles a los que podemos contratar son un poco, digamos, como particulares, ¿no? Porque en realidad son gente que son, en su gran mayoría, y hablo sin generalizar, ¿no? Ahora un poco de todo, ¿no? Pero la mayoría son, entiendas esta palabra con cariño, emprendedores frustrados, ¿no? Gente que ha querido emprender y o no se atreve o ha fracasado o algo así, ¿no? Entonces, la gente, los perfiles más profesionales, digamos, los con más experiencia, al final están en el mundo real, el mundo de ahí fuera, el mundo de los contratos fijos y los ritmos variables. Entonces, en este mundo hay gente con mucho talento, pero que se juntan dos cosas, ¿no? El talento extremo muy, muy, muy bueno normalmente es un buen freelance que tiene trabajo y cuando estás empezando y empiezas a contratar gente, pues al final lo normal no es que contrates por dinero, sino que contrates por misión, por objetivos, por largo plazo, porque compartan tu visión de la empresa, ¿no? Entonces ahí de nuevo también tienes que tener la paciencia y saber que a no ser que es una empresa que tengas un presupuesto ilimitado y estés pagando sueldos por encima del mercado, pues estás contratando a gente que necesita un tiempo de adaptación. Y esa paciencia también tienes que saberlo, ¿no? Y tienes que ver este potencial en una persona. Entonces, para mí, yo miro mucho más las características, el cómo se comporta, las famosas soft skills, ¿no? El cómo reacciona ante un problema, cómo reacciona ante un éxito, cuál es su implicación, cuál es su respuesta, ¿no? Ese tipo de cosas para mí son las importantes, porque yo sé que con el tiempo van a acabar dando lo que yo quiero, ¿no? Porque al final, si el trabajo sabes de qué va, pues lo puedes orientar, pero necesitan ese tiempo de adaptación. Y por eso, si ves que alguien tiene esas características, es donde tienes que tener largo plazo. Si no, pues para mí decisiones equivóquete rápido, ¿no? Contrata rápido y despide rápido. Para mí es otro de los aprendizajes. O sea, al final es lo que tú dices, siempre contratar más por actitud que por aptitud, ¿no? Porque la aptitud al final se acaba. Si hay actitud, o sea, siempre con unos mínimos, obviamente, pero si te tienes que fijar en una de las dos, fíjate más en actitud, porque al final esa persona lo acabará consiguiendo, ¿no? Totalmente, aunque realmente en el momento de la contratación todo el mundo tiene buena aptitud. Y entonces, en la entrevista fíjate un poquito por ambas cosas, pero mide y haz pruebas. Y para mí, si trabajas, insisto, esto estamos hablando de un modelo en el que yo estoy acostumbrado, sobre todo en el pasado, de tener que contratar de una semana a otra a 5 personas. Y entonces, lo ideal, si pudiera elegir, pues quiero un proceso de contratación que dure 2 meses, que tenga 5 procesos de prueba, no sé cuántas entrevistas, pero en el mundo en el que vivimos, que de repente hoy... Mira, ayer, por ejemplo... Todo es para ayer. Uno de los diseñadores que tenemos le ha salido... Bueno,
está en otro país y le ha salido un viaje y bueno, va a dejar de estar con nosotros, ¿no? Entonces ahora mismo necesitamos en 2 semanas cubrir el puesto de diseñador, ¿no? En mitad de un lanzamiento y en mitad, pues no creo que sea muy fácil poder dedicarle recursos a una persona durante 3 semanas a buscar el mejor diseñador del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué haremos? Pues buscaremos y empezaremos con prisas. Idealmente, deberíamos parar, hacer un proceso, una selección, unas pruebas, así. Eso es lo que dicen los libros, ¿no? Eso es lo que dicen los libros de empresa, es lo que tienes que hacer. Pero si eso te hace que, uno, dejes de poner tiempo a otras cosas importantes y dos, te quedes sin diseñador durante 2 semanas, pues hay que poner las cosas encima de la mesa, ¿no? Y es que el papel todo lo aguanta, ¿no? Claro. No, es que los libros de empresas y los MBAs están llenos de empresas pues como pues Iberdrola, Coca-Cola, Telefónica, que les da igual, ¿no? Voy a contratar a alguien y puedo estar 5 meses porque la empresa es tan grande, es tan dinosaurio, pero el mundo real no es así. El mundo real es el mundo, como decías tú, ¿no? De te voy a llegar al fin de mes el año que viene o tengo un lanzamiento y tengo que estar ahí, ¿no? Y en ese mundo real, pues tenemos que adaptarnos a ese mundo real. Evidentemente, todo el mundo sería perfecto, tener todo maravilloso, pero tenemos que actuar. Entonces, para eso es, primero, tener buena intuición a la hora de hacer entrevistas y segundo, pues equivocarte muy rápido y decidir rápido. Entonces, igual que te digo que es muy importante la empatía, para mí también es importante el momento en el que ya veo que no va a funcionar esa persona, no encaja en el equipo, no está dando las características, tomar la decisión muy rápido. Alargar ese proceso de despido me parece uno de los grandes errores. ¿Cuánto tiempo crees que hace falta para darte cuenta que alguien no funciona? Porque a mí me dijeron una cosita que te diré ahora, pero quiero saber tu opinión. Pues yo tengo tan afilado el colmillo que prácticamente con 2 reuniones que le vea o 2 cositas podría tomar la decisión, ¿no? Pero hay... Claro, pero tienes que dar un margen, ¿no? Eso que tú decías. Vamos a dar un margen a ver si aterriza, ¿no? Absolutamente. Sí. Todo depende también de cómo haya entrado, ¿no? Pero yo diría que para mí no es una fórmula de 1 mes, 2 meses o 2 semanas. Yo probablemente sin 1 mes no ha funcionado. Y el otro día leí mira, de este libro maravilloso, absolutamente maravilloso, que dice que si tú no querrías trabajar con alguien el resto de tu vida, no trabajas con él ni un solo día, ¿no? Me quedé con la frase y fue así. Total. Entonces, hay veces que es así, que te das cuenta. Claro. Todo depende un poco cuál sea el motivo por el que no quieras contratar con él, ¿no? Si es un tema de actitud, si es un tema de relación, si es un tema de comunicación, aunque sea el mejor profesional del mundo, no lo quieres en tu equipo. A mí es que me habían comentado de que si necesitas más de 1 mes, o sea, si tú contratas a alguien y necesitas más de 1 mes para saber si esa persona va a cuadrar o no va a cuadrar, entonces es que ya tienes la respuesta. ¿Sabes? O sea, si con 1 mes no sabes si todavía va a cuajar o no va a cuajar, tienes la respuesta, aunque sea una putada muchas veces, ¿no? Porque despedir no es fácil y no es agradable nunca. Pero es eso, un poquito. 1 mes es necesario, 1 mes o sea, después de pasar si tú confías en el proceso de selección y le has dado 1 mes en el que, por supuesto, no lo has dejado solo ante el peligro, sino que, oye, ha habido un onboarding, te ha acompañado, ha habido comunicación, ha habido feedback, varias ondas de feedback, o sea, que ya te hemos pegado un toque. Y si con 1 mes no arrancas quiere decir no que estés al 100%, ¿no? Sino que yo tenga claro lo que tú decías, que en 3 meses, 4 meses vas a estar en pleno rendimiento, ¿no? Entonces ya es momento de tomar una decisión. Estoy de acuerdo, no tanto en la fecha, porque para mí soy un poco más variable. Bueno, sí. Hay otra frase que me gusta mucho, que es si no es un sí rotundo, es un no. Entonces, en esta parte. Eso. Y luego también todo depende mucho para mí del proceso de selección y del proceso de onboarding y de mantenimiento. Es decir, para mí, un CEO debería dedicar mucha parte de su tiempo en hacer entrevistas. O sea, creo que yo, aunque tuviéramos un departamento, ahora no tenemos departamento de recursos humanos todavía, pero en su momento sí teníamos un departamento de recursos humanos, entonces ese era el primer filtro, ¿no? Pero no entraba nadie a trabajar que no haya pasado por una entrevista conmigo, ¿no? Eso o sea, la primera entrevista es con el CEO directamente, Javi. No, la primera, ahora mismo sí. Nosotros ahora mismo somos 25 y sí es conmigo. Pero si hubiera alguien de recursos humanos por delante, pues haría ese primer filtro.
Pero yo creo que, en mi punto de vista, no debe entrar nadie a trabajar en una empresa que no haya pasado por el CEO. Supongo cuando hay una empresa de 2.000 personas todavía, ¿no? Pero yo con 150 o 200 personas todavía estaba ahí. Porque creo que el valor número uno de las empresas, sobre todo estamos hablando en el mundo online, son las personas. Entonces aquí no hay... Aquí lo más importante es que la gente esté alineada, que vaya por el camino y, bueno, además, a mí personalmente es algo que me gusta. Entonces, hay dos partes. Una está en, vale, yo hago la selección o yo participo en la selección y tomo la decisión. Y después, eso sí que luego ya la gente ya deja de estar cerca de mi lado, ¿no? Digamos que ya pues cada uno va a su departamento y hace el onboarding, ¿no? Entonces, cuando llegues ese punto que decías tú de un mes, es muy claro, o incluso antes, si va a trabajar codo a codo contigo. Claro. Si va a trabajar con alguien de tu equipo, al final no es fácil encajar a la gente así de primeras, ¿no? Entonces ahí dependerá un poquito más de esa comunicación entre ellos, el feedback que te llegue. Entonces no es tan sencillo que sea ese mes, ¿no? Para mí sería alguien que trabaje directamente conmigo, en el cara a cara. Yo puedo verlo en 2 semanas trabajando con él, 3 semanas. Pero claro, cuando es alguien que se integra en el equipo, al final tú como CEO muchas veces solo ves el resultado o el feedback que te da la persona que está por encima. Entonces, ahí es un poquito más difícil de gestionar, pero depende mucho del tamaño de empresa con el que te estés manejando. Me alegra que has dicho esto porque te voy a sacar a la palestra otro de los... Bueno, yo soy muy egoísta, te voy a preguntar cosas que yo me he topado y que me topo, ¿no? Que al final entiendo que pues, mucha gente también se topará. Y es el tema de poder delegar. O sea, hemos hablado de gestionar, hemos hablado de contratación, que es muy importante porque si contratas bien es más fácil que luego todo fluya más, ¿no? Y vaya mejor. El tema de delegar, tío, ¿cómo lo haces para delegar acciones? ¿Cómo haces para estar tranquilo? Y decir, oye, esto que antes lo hacía yo, ahora no lo hago, ahora lo hace esta persona. ¿Cómo no hacer micromanaging, ¿no? De estar ahí todo el día encima. Hostia, ¿cómo lo... Cuéntame tus trucos. Pues para mí es el gran reto absoluto de un emprendedor, ¿no? Entonces, yo además en las últimas 2 empresas así más grandes me he encontrado con el doble reto. Uno de delegar yo y otro de que el owner, el fundador, el dueño de la empresa, delegue en mí es menos problema. Delegue él en las funciones que hacían los demás, ¿no? Entonces, son los 2 problemas más importantes porque esa persona quiere seguir haciendo cosas. En mí puede tener confianza absoluta, pero siempre está mirando, digamos, las funciones de yo esto lo hacía antes o yo lo controlaba antes, siempre está esa lucecita encendida de quiero que lo haga, ¿no? Entonces, primero, para ese camino, para quien esté en ese camino, pues es trabajar mucho con esa persona, dejarle paciencia y después así, enseñarle lo que yo te voy a contar, que es para mí asumir que puede no salir tan bien como lo harías tú. Pero la otra clave que a mí me ayuda mucho es de verdad medir el impacto que eso tiene. ¿Vale? Te pongo un ejemplo claro, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, vamos a sacar un vídeo, ¿no? O vamos a hacer una landing. Entonces, si yo reviso ese landing y doy mi opinión, pues a lo mejor pues va a ser mucho mejor, ¿no? Porque va a tener 2 consejitos que van a cambiar todo. Pero eso, probablemente a nivel de conversión, igual no tiene ni un 1% ni un 0,3%. Pero para ti es vital. Tu ego, ¿no? Que el tema de... Entonces, hasta que no te des cuenta y de cuáles son las decisiones que realmente tienen impacto en tu negocio, hay muchas que no van a cambiar. Y sin embargo, el hecho de confiar y delegar en esa persona, imagínate, pues el videógrafo, el responsable de marketing que decida eso, y darle esa confianza, te va a dar que poco a poco esa persona madure, crezca, tenga más habilidades y de verdad pueda haber un día en el que de verdad las cosas se hagan igual o mejor que tú las harías. Porque todo el mundo... ¿Tú no harías ronda de feedback, por ejemplo, Javi? Sí, pero la ronda de feedback no tiene por qué ser de cada tarea. A ver, todo depende mucho de qué tarea y primero lo primero es identificar cuánto de grave es, ¿no? Cuánto de importante es. Y eso es difícil porque la frustración de, joder, esto tendría que estar hecho ya y no está hecho. Eso es la que está siempre ahí. Y esto yo lo habría hecho de otra manera y, joder, podríamos haber sacado más partido de esto o esto. Vale, pero tienes que primero asumir que todo va a ser peor que de que tú lo hicieras. Por lo menos bajo tu punto de vista. Y después que el que mide no eres tú. Porque, claro, todo es mejor para ti bajo tu punto de vista, pero realmente el que mide son los números y los resultados. Y a lo mejor al cliente le pasaba, ¿no? Mira, yo tengo ahí una anécdota de la cual aprendí mucho y en el Instituto de Tráfico Online, pues claro, nosotros enseñábamos a hacer tráfico
hacíamos landings, hacíamos toda esa parte, la enseñábamos. Entonces, cuando cogíamos a alguien y contratábamos a alguien o poníamos al equipo para hacer nuestros lanzamientos, que eran enormes, pues queríamos que todo fuera absolutamente perfecto, teníamos que dar 25.000 feedback y luego veías por ahí landings de la competencia o de esas mismas agencias o otros trabajadores, traffickers, en otros proyectos que eran mucho peores y había falta de litografía y había cosas que no estaban bien. Y luego el porcentaje de conversión no variaba. Entonces decías tú, joder, igual estás poniendo mucho foco a cosas que no son tan importantes. Y a lo mejor... El 20-80, ¿no? Que dicen siempre. El 80-20, por ejemplo, perfectamente. Tu tiempo debe estar dedicado a eso, ¿no? A lo que te decía antes, a de verdad preocuparte en la gente, en formar, motivar, enseñar, inspirar. Claro. Ese es el trabajo. Para mí es el trabajo del CEO. El CEO, una vez que esté, dejas de tener que hacer nada operativo. Eso es claro. El momento en el que tu trabajo no es ese. Tu trabajo es elegir al equipo y motivar al equipo para que el equipo haga todo. Tú no tienes que hacer nada. Entonces, eso tienes que entenderlo. Es muy difícil porque normalmente casi todo el mundo que es CEO viene de haber hecho las cosas y normalmente vas ascendiendo claro. O vas corriendo los carriles porque vas haciéndolo, ¿no? Entonces, tú como fundador, como creador de la empresa, como emprendedor, empiezas tú solo, lo haces todo, contratas a una persona, después a dos, después a tres, después a cinco. Vas delegando, llega un momento en el que, claro. Hasta que no le digas, se acabó, yo ya no hago nada más. Sé que durante un mes, 2 meses, 2 años, cada uno el ritmo que lleve, las cosas no van a estar, no digo mejor o peor, sino como a mí me gustaría que estuvieran, como yo las haría, pero tengo que delegar. Y esa confianza pasa en largo plazo y tener la seguridad de que la gente en la que estás confiando, si no es hoy, será dentro de un tiempo, va a hacerlo mejor que tú. Claro. Y ya está. Y es difícil, el día a día es difícil, pero sobre todo pensar antes de una frustración, saber cuál es el impacto que va a tener eso. Porque yo pienso, por ejemplo, lo que tú me decías, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas, Javi, pero imagínate, yo hago una ronda de feedback, ¿vale? Imagínate que yo delego en ti algo, Javi, ¿vale? Y yo ya no soy un CEO, también directamente pues soy un C-level, ¿no? Que le llaman, pues el director de marketing, director de growth, lo que sea. Yo delego una tarea en ti, hacemos una ronda de feedback, ¿vale? Para chequear, porque yo creo que al final, eso que tú decías, voy haciendo ronda de feedback hasta que esta persona va pillando tracción y entonces ya no hace falta la ronda de feedback porque cuando hago una ronda de feedback y me doy cuenta que ya no veo ningún fallo, porque cada persona tiene un nivel muy parecido al mío, ¿no? En ese aspecto y llegar a hacerlo mucho mejor que yo. Pero haces esta ronda de feedback y se repiten los mismos problemas. O sea, haces un feedback hoy de las tareas core, ¿eh? No de cada una de las tareas. Imagínate que hay 2 proyectos core y dices, oye, mira, ves haciendo, pero estas 2 cositas sí que pásame feedback. ¿Lo ves? Hostia, un fallo, pum. Otra ronda de feedback, hostia, un fallo parecido, joder. A la semana siguiente, hostia puta, esto es lo que dije la semana pasada. Claro, esto, y yo te lo pregunto porque lo que tú dices tiene toda razón, pero el día a día te topas con esto, es decir, me cago en la hostia, llevo un mes, he hecho un montón de ronda de feedback y al final te puede el ira, te se calienta por aquí por dentro y dices, me cago en la hostia. O sea, esto tienes que verlo tú, como empleado es tu responsabilidad poder verlo y darme una calidad en concreto. Hasta cierto punto me da miedo que siempre entregues lo primero y digas, bueno, como Benji o como Javi, luego lo van a revisar, él ya pasa el quality control, ¿no? Y cómo empoderar al empleado para que el quality control lo haga él. ¿Esto tienes algún truco? Yo he encontrado mi manera, pero cuéntame tú tu truco y manera. Te voy a dar la mala noticia y si eso pasa, el problema no lo tiene el empleado, lo tienes tú. Porque probablemente el feedback... Está claro. El feedback sea muy malo, ¿no? Entonces, a mí no me gustan las rondas de feedback, ¿no? Yo te puedo dar el feedback después. Estamos hablando de alguien que ya está rodando, ¿no? Si es el proceso de onboarding de alguien, es el proceso de esto, evidentemente tienes que darle no feedback, sino, oye, pues revisión, ¿no? Pero a mí ese feedback que tú has definido, que básicamente es una revisión, revisión, sí. Yo esto no lo haría así, ¿no? Entonces, una vez que ya has arrancado a la tarea, el feedback, para mí el feedback es cuando ya ha pasado, te doy como yo lo hubiera hecho. ¿Vale? Que es diferente, ¿no? Para mí un feedback es, sí, ya ha pasado y te digo, yo lo hubiera hecho así, creo que hubiera sido mejor. Porque explícame tú por qué has tomado esta decisión y entre ambos debatimos, ¿no? La persona se ha enfrentado al problema, ha discurrido, ha tomado una decisión y tú le explicas otra manera de tomar la decisión y le ayudas a que la próxima vez, a lo mejor, pues piense de otra manera. ¿Vale? Eso es un tema, ¿no? Otro tema es el tema de las correcciones y los errores. Esto que estás contando es más cosas puntuales, ¿no?
Entonces yo ahí lo haría el punto inverso, es primero medir, ¿no? Medir si es un error muy claro, es, oye, tu objetivo es que esto salga así. Primera semana, esto no está saliendo así. En lugar de darle el feedback de esto, le preguntes el por qué. ¿Por qué crees por qué ha pasado esto? Entonces él está en otro sitio, ¿no? Busca el por qué y tú entender qué ha pasado. Oye, mira, llevamos 2 semanas y ha habido el mismo error. ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo, Javi, para ayudarte a que no vuelva a pasar? Fíjate cómo cambias el punto de cabrón. Bueno, creo que se puede decir cabrón. No, tío, cabrón, tiro 2 veces, no pasa nada. Una semana te lo he dicho, 2 semanas me empiezo a enfadar, 3 semanas me cago en la hostia y la 4ª semana ya te he hecho. ¿Vale? En lugar de eso, pon la responsabilidad en mí. Oye, primera semana te lo puedo decir. Oye, mira, pues aquí esto te pedí que fuera rojo y verde. Segunda semana, pues dices, oye, la semana pasada hablamos de esto. ¿Qué puedo hacer yo diferente para que tú no se te olvide esto, ¿no? ¿Qué puede haber pasado? Claro. Entonces, por otra persona. Entonces, pones el foco en ti, no en la otra persona. Y pones el foco en el trabajo y no en la otra persona. Eso para mí es clave. Cuando tú das feedback o críticas o mejoras, nunca dices, eres un despistado, ¿no? Porque estás juzgando a la persona y le estás diciendo lo que es, ¿no? En lugar de... Y nos saltamos el punto de empatía con el que hemos empezado la charla. Empatía absoluta, ¿no? Entonces, oye, aquí creo que hay un error, no, aquí la has cagado, ¿vale? Creo que hay un error aquí. Se podría haber hecho de otra manera. ¿Cómo te puedo ayudar para que la próxima vez esté mejor así? ¿Qué puedo hacer yo para esto? ¿No? Entonces, la otra persona no se siente atacada, no se siente de uñas, porque cuando se empiezan a sentir atacados, la gente se hace más pequeñita, cada vez confía menos en sí misma y cada vez se atreve menos. Y cuando se atreve menos, cometen más errores, porque está pendiente de una cosa y se le olvida la de al lado. Entonces, lo que te decía del largo plazo. A lo mejor con este sistema, ¿sabes lo que va a pasar? Que la 3ª semana va a volver a cometer otro error parecido, pero a lo mejor es otro. Y en la 7ª ya es perfecto. Pero con el otro sistema, en la 4ª le has puesto el ultimátum, en la 5 está fuera, en la 6 mi jefe es un cabrón, me voy de esta empresa. Entonces, una persona que podría ser válida no es la otra persona que es una despistada sino que está en tu mano el hecho de llevarle por el camino. Es difícil, claro que es difícil, claro. Pero siempre pensando en el aprieto para adentro y siempre entendiendo que ha habido un proceso de selección correcto, ¿vale? Porque también puede haber casos aislados en los que dices, bueno, no, nos hemos equivocado a la hora de contratar, ¿no? No es el perfil correcto. Pero a mí me gusta mucho lo que tú dices, porque al final se trata de inspirar, o sea, al final el superior, ya no solo el CEO, sino cualquier responsable, tiene la responsabilidad de inspirar a su equipo con el ejemplo, ¿no? O sea, inspiro, o sea, yo me hago cargo, oye, yo como Benji, ¿qué puedo hacer, Javi, para que esto no salga? Y el otro puede pensar, hostia, me podría estar cantando a las 40 porque no le faltan razón y, hostia, en vez de eso, viene, se baja conmigo y me dice, oye, estamos juntos. Entonces, esa sensación es lo que al final motiva, ¿no? Es lo que tú hablabas en ese aspecto. Yo, por ejemplo, para compartirte o para la audiencia también se sirve cómo yo hice esto, aparte de, obviamente, respirar 4 veces, contar hasta 1000 si hace falta y el feedback, pues a lo mejor el segundo o el tercero es más directo, no es tanta floritura, es más, oye, mira, que te he dicho y tal. Una cosa que me di cuenta con eso, me di cuenta que los feedbacks se iban repitiendo y no podía ser. Y algo fallaba y dije, es que soy yo. El problema estoy siendo yo que no estoy sabiendo cómo delegar. Entonces yo creé estándares. Entonces si yo a ti te voy a delegar un proyecto, creo un estándar que para mí es un 7 de 10. Entonces, cuando yo te delego el proyecto y te digo, Javi, hay que hacer esta tarea, va acompañada de un estándar, como unos bullet points muy sencillitos, y es como, mira, esto para mí es un 7 de 10. Entonces, si quieres preguntarme feedback, me lo puedes preguntar. Pero antes, asegúrate que este estándar al menos lo cumples. Y ya vamos del 7 al 10. Pero el 7 está, que es lo que siempre decimos, ¿no? Mejor hecho que perfecto y demás. Y a mí eso me ayudó muchísimo. Es más faena para ti, porque claro, lo sencillo es, toma, Javi, hazlo. Pero claro, tío, eso no es una manera de delegarlo, tío. O sea, sí que es calidad. También tienes que delegar de una manera correcta. A mí eso me ayudó muchísimo. Te quería hacer, bueno, no sé si querías añadir algo respecto a esto. Te quería preguntar sobre una cosa que también aprendí en esta fase, que fue los niveles de comunicación. ¿Vale? Es decir, imaginamos un organigrama. Cuando tú hablas directamente con un becario, por ejemplo, o sea, como yo como responsable del departamento habla con el becario, habla con un tipo de comunicación. Pero el responsable de este equipo con el
C-Level utiliza otro grado de comunicación, otro nivel de comunicación. Y el C-Level con el CEO utilizan otro nivel de comunicación, que básicamente es más detallado o menos detallado. Hablamos directamente del ABC, el otro te digo que hay un problema, búscame una solución, y el otro es, oye, no tengo ni idea si es un problema, pero identifícame todo el problema, identifícame la solución y demás. Esto, ¿cómo lo sueles tratar? Porque esto es muy importante también. O sea, al final, como CEO, tú no puedes gestionar... yo recordaba en una entrevista de dating, que ahora no me acuerdo la empresa, que el CEO decía, yo tengo capacidad para gestionar 4 problemas al día, no más. Necesito que mi C-Level identifique los otros problemas y tome decisión sobre ellos sin ni siquiera decírmelos, ¿no? Y claro, hablamos de esto, ¿no? De esos grados de comunicación, de gente que te entiendes, lo que diríamos con la pareja, ¿no? Te echas una mirada y lo entiendes todo. Pues en ese aspecto un poquito. Bueno, yo estoy implementando un sistema quizá un poco kamikaze, ya te comentaré que será dentro de 6 meses o de 6 años, en el cual yo pretendo, primero, tener la misma comunicación con todo el mundo y pretendo y estoy fomentando el hecho de que todo el mundo sea responsable en su trabajo. A mí no me gusta diferenciar por niveles, creo que todo el mundo tiene que ser responsable y para mí yo hablo de 2 palabras, uno del valor, el valor que aportas a la empresa, porque a mí esto me ha cambiado mucho la mente, ¿no? Porque siempre estamos hablando de valor cuando estoy vendiendo fuera, ¿no? Tienes que aportarte, diferenciarte, aportar valor al cliente y el cliente te comprará, ¿no? Pues para mí eso hay que importarlo también dentro de la empresa, ¿no? Cuando alguien está trabajando dentro de la empresa tiene que aportar a la empresa. Yo hace muy poquito les pasé un correo, justo acabando el año, en cuál es el motivo por el cual Creatwea te está pagando y por qué te paga a ti y no a cualquier otro, ¿no? Creo que si alguien no es capaz de contestar esa pregunta, está bastante jodido. Su puesto de trabajo no está muy estable, ¿no? Entonces, muchas veces los trabajadores se dedican, porque vienen del otro mundo. El otro mundo es, el mundo de ahí fuera, es hacer lo que me mandan. Entonces, en el mundo en el que nosotros vivimos, al ritmo en el que yo pretendo crecer, funcionar, yo soy incapaz de poder mandar a 100 personas lo que tiene que hacer cada día. Es una locura. O sea, es una locura. Entonces, ni es viable tener otras 20 personas de C-Level que manden a otras 20 personas porque eso está condenado al fracaso, ¿no? Porque al final vas a acabar en los problemas de las empresas grandes, que al final entra gente y prácticamente ni se nota, ¿no? Yo he trabajado antes en consultoras, trabajamos para Vodafone, para el Banco Santander y aquello era pues, y la ineficiencia en persona, ¿no? Entonces estamos en un punto en el que tienes recursos limitados, quieres hacer un montón de cosas y entonces necesitas empoderar a la gente para que sea responsable de su trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Primero, mucho pico y pala de mentalidad, mucho reforzar y mucho orientar a resultados. Entonces, para mí, no contar tanto el cómo, sino el qué quiero conseguir, qué deberíamos conseguir, ¿no? El primer punto es eso. Cuando delegas una tarea, no es hay que hacer esa tarea, sino hay que conseguir esto, ¿no? Eso es el primer punto. Que la persona entienda por qué y para qué vamos a hacer. Es otro de los fallos, ¿no? Hay que hacer una landing para no sé qué. Y ya está, ¿no? Pues mira, pues los alumnos van a llegar aquí, el cliente va a llegar aquí, después de haber visto estos 3 vídeos, y lo que pretendemos es buscar que con un mensaje rompedor y con 2 vídeos genere la sensación de tal para que se registre en este formulario que después haga no sé qué, ¿no? Entonces, claro, ya a la persona le estás dando el motivo y el porqué y le puedes dar la posibilidad de que aporte valor, de que piense qué tendría que venir aquí, en lugar de decir, hay que hacer la landing del registro de no sé cuántos. Para mañana. Entonces, es una inversión también en largo plazo y es muy frustrante en el corto porque evidentemente no todo el mundo está preparado para hacer esto. Y ahí te das cuenta de quién está preparado para obedecer órdenes. Entonces, pues ahora tiene un proceso de rotación y de elección. ¿Quién va a sobrevivir a esto? Pero para mí es una inversión a largo plazo porque si consigo que esto esté funcionando, pues yo voy a vivir muy bien. Porque el gran problema de los CEOs o de los responsables de empresas es la calidad de vida. Entonces, evidentemente cuando empiezas es la facturación, está. Pero una vez que arrancas y todo va bien o empieza a ir bien o tienes, al final te metes, trabajas, tienes una peor vida que el último mono de la empresa. Claro. Entonces, o eres capaz de generarte esos sistemas que te ayuden al crecimiento
o estás muerto. Y esto solo te das cuenta cuando has pasado por ahí. Porque cuando estás empezando a crecer, pues solo piensas en, joder, qué bien me va a ir La cuando facture 2 millones de facturación y euros, claro, ¿no? sí. Y la realidad al final es que cuando facturen más, te va a ir peor. Pero decían, ¿no? Problemas de cuando facturas 100.000 euros, problemas de 100.000 euros, pero cuando facturas 1.000.000 son problemas de 1.000.000 y a partir de ahí va escalando. No, al final, yo pienso como tú, es decir, estos grados de comunicación, claro, yo lo extrapolé de grandes empresas donde sí que puedo entender que cuando tienes miles y miles de trabajadores sí que tienes que implementar esto. O sea, es lo que tú decías, ¿no? Como CEO llega un punto que se escapa y te toca delegar muy bien, pero al final que la audiencia de este podcast suelen ser emprendedores y startups, pienso como tú, es decir, empoderar desde ya a cualquier trabajador, porque al final una startup, el éxito de una startup, para mí, al margen del go-to-market, del buen canal, de la buena idea, etcétera, lo determinan el mindset y la actitud del CEO, que suele ser el fundador, ¿vale? Por eso lo englobo, pero si no es el fundador, por el CEO. Y luego la actitud que tienen los trabajadores. Necesitas trabajadores muy polivalentes y muy válidos en más de un campo, porque no vas a tener muchos recursos para contratar a mucha gente y no puedes permitir que el CEO... O sea, aquí todo el mundo tiene una cosa clave y todo el mundo tiene una responsabilidad, o sea, key, ¿no? O sea, es como esa responsabilidad la tienes que asumir tú porque nadie más del equipo, no es que no quieran, es que no pueden asumirla porque también llevan una carga, ¿no? Entonces es muy importante y cuando digo esto no hablo de un equipo de 3 personas, hablo de 25, hablo de incluso 100 personas. O sea, hostia, son equipos es que hasta el más tonto tiene que tener una responsabilidad y un sentido de responsabilidad muy grande sobre el trabajo que está haciendo, ¿no? Entonces es vital el como CEO hacer que el mensaje, es como el juego del teléfono, ¿no? Llegue prácticamente intacto a todo el organigrama o todo el equipo que tengáis en la empresa. Ya para cerrar la charla, Javi, como hemos prometido, vamos a hablar de la toma de decisiones, algo muy clave, muy importante, ¿no? Sin entrar mucho, porque también nos puede dar para una hora entera cualquiera de estos dos temas, pero estamos intentando ir muy rápido por el formato. ¿Cómo debería tomar decisiones un CEO? ¿O algún truquito? En nuestro podcast tenemos un episodio solo de toma de decisiones. Hostia, qué bueno. Pues luego me lo pasas y lo dejaré en la descripción, en la descripción para que así puedan... Es verdad que son más toma de decisiones a nivel personal, porque es un podcast un poco más personal, pero yo no lo separo, ¿no? ¿Cómo hay que tomar decisiones? Pues primero, la clave es no tener miedo a tomar decisiones. Vale. Tu trabajo como CEO son dos, ya lo hemos dicho antes. Uno, llevar a las personas, motivarlas, que las personas hagan las tareas, que no las hagas tú. Y dos, tomar decisiones. Entonces, para tomar buenas decisiones hay que equivocarse mucho y no tener miedo a equivocarse. Entonces, eso hace que cada vez vas teniendo más intuición, más experiencia y tomes decisiones mejor. A mí se me da muy bien. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo tomando decisiones, no me asusta y lo hago rápido. Y sobre todo, si me equivoco, que me he equivocado en miles de decisiones en mi vida, ni me machaco, ni me lamento por ello, ni me quedo parado, ¿vale? Pues oye, esto ya está hecho. ¿Qué puedo hacer ahora para solucionar eso, ¿no? Entonces, primero, no tener miedo a equivocarse. Nada es tan grave que no tenga solución, solo la muerte, y ya que la muerte pues no hay problema. Entonces, a veces hacemos una montaña de algo que no es importante. Si la decisión es despedir a alguien, no despedirle, pues si le despides, pues buscarás a otro y a lo mejor dentro de 2 meses le echarás de menos, y si no le despides, pues tendrás que asumir esa responsabilidad y formarle o ayudar el problema que tienes, ¿no? Si la decisión es subir el precio o bajarlo, pues como nunca sabes si va a aceptar o no, toma la decisión por los motivos que tengo en esto y sobre todo tener claro que en el momento que has tomado la decisión es la mejor decisión que podías tomar. Ya está, ya la has tomado. Es tu mejor decisión y asume las consecuencias. Y si eso te lleva a un camino que tú no prevías o que tú no pensabas, pues toma otra decisión para arreglarlo. Pero desde el no tener ningún miedo a equivocarse. Ese es, sin duda, el consejo número 1 para tomar decisiones. Claro. Qué bueno. O sea, al final, una vez más, el mindset, ¿no? Tiene mucho más que ver luego en la parte operacional del día a día. Es absolutamente. Y la segunda, claramente, la que te he dicho al principio. Tomar siempre decisiones en el corto plazo. También hay una frase que me gusta mucho, que decimos en los cursos de Catuella, es decisiones difíciles, vida fácil, decisiones fáciles, vida difícil, ¿no? A veces también
por huir de las decisiones, pues tomamos decisiones hoy que nos hacen la vida más fácil hoy, pero al final nos genera un problema, ¿no? El hecho de, por ejemplo, no querer despedir a alguien por no afrontar el tramo de despedirle hace que te toque los próximos meses de lidiar con ello y viceversa, ¿no? Si hoy tomas la decisión. Entonces, siempre pensar en largo plazo. O sea, tomar decisiones rápido pensando en el largo plazo. Correcto. Tú piensas la decisión, o sea, la decisión, tomo la decisión y miro cuál es el impacto que creo que va a tener en el largo plazo. Y lo proyectas a futuro. Y vale, si pasa esto, ¿qué puede pasar mañana y qué puede pasar? Y esto es más de la vida casi que de la empresa, ¿no? Porque muchas veces tomamos decisiones impulsivas que nos reconfortan en el corto plazo, pero a largo plazo pues te llevan a malos caminos. Entonces siempre pensando en largo plazo. Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Qué bueno, Javi. Oye, pues para mí ha sido un placer tener este ratito de poder charlar. Se me ha hecho muy cortito y sé que a mucha gente en la audiencia pues tendréis preguntas y cosas que se han quedado en el tintero. Así que bueno, yo como siempre os invito a que lo dejéis en comentarios, nos peguéis un toque por mensaje directo en Instagram y yo, pues oye, si queréis que Javi se pase otra vez por aquí, que Javi es una persona muy ocupada, ojo, que valorar muchísimo este ratito que nos ha dedicado porque yo sé que llevas una agenda de locos, Javi. Así que te agradezco. Y eso, si a la audiencia le apetece que te pases otra vez y hablamos de otro tema, pues bueno, que nos lo hagan saber sin ningún problema. Nada, agradecerte a ti, Javi, como siempre, todo este tiempo, toda esta charla, esos consejos que espero que a mucha gente de la audiencia les sirva pues para coger atajo, ¿no? Y no equivocarte en lo que a lo mejor te has equivocado tú y me equivocarse en otras cosas, porque equivocarte te vas a estar equivocando. Pero al final siempre hay un aprendizaje detrás de cada fallo, fracaso o lo que sea. Y nada, y muchísimas gracias a que nos esté escuchando, pues un like, suscribirse como siempre, que eso siempre ayuda muchísimo a los podcasters, nos hace mucha ilusión. Y nada, hasta aquí hemos llegado, Javi. Un placer enorme, de verdad. Es un placer, muchas gracias y yo encantado. Chao, chao. Cuídate mucho. Chao, chao. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí que viene con más.